Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Cronista On Air, el espacio en el que nos encontramos con nuestros suscriptores para pasarles un poco de todo lo que nosotros sabemos, lo que nuestros especialistas saben en el Cronista, de las funciones que tenemos periodísticas, trasladarlas a nuestro contacto directo con ustedes. Aquellos que nos han seguido a lo largo del año saben cómo funciona este espacio. Vamos a charlar sobre inversiones hoy, cómo va cerrando el año. Para eso lo trajimos a Julián Josovich, nuestro especialista en la materia, quien nos va a contar cómo anduvo el 2022, qué es lo que se espera para el 2023 y qué tipo de inversiones tenemos que tener en la mira para poder por lo menos proteger un poquito nuestros ingresos, ¿no? Julián, ¿cómo te va? Hola Walter, ¿cómo andás? Un saludo para todos, gracias por sumarse, vamos a estar hablando un poquito de esto. Bueno, vamos a ver qué podemos ir charlando. Sí, así es. La idea es tener una charla amena, una charla de café casi con Julián, y después que ustedes puedan ir sumando sus preguntas, las vamos a ir tomando aquí con nuestro especialista en la materia, que es Agustín Zafranco, que nos está ayudando con este streaming, y de esa forma ir integrando, ir avanzando en la charla. Pero si te parece, Julián, podemos ir arrancando con lo que ha sido este 2022, que mira si tenemos cosas para contar, ¿no? Un año súper cargado, ¿no? La verdad, bueno, estamos terminando un año complicado. Va a ser recordado el 2022 como un mal año en los mercados, porque tenemos un momento de mucha volatilidad para lo que son las acciones, un mal año también para los bonos. Ahí justo le pasé un gráfico a Agustín para mostrar un poquito cómo está terminando, o todavía le queda un par de días, pero cómo está terminando Wall Street este año. Justo en un día delicado. Hoy es un día delicado para aquellos que nos siguen. Salieron datos económicos positivos en Estados Unidos y son mal recibidos por el mercado porque lo que proyecta es una reserva federal más contractiva hacia adelante. El balance de este año es que el Dow Jones, el S&P y el Nasdaq están teniendo su peor año desde 2008. ¿Sí? El Nasdaq cae 30%, más del 30%, el S&P cae cerca de un 20%, un poquito menos, mientras que el Dow un poquito menos del 9% también. Así que es un año muy difícil y también un año muy difícil, ha sido un año muy difícil para lo que son los bonos. ¿Por qué? Porque el mercado vio que la Reserva Federal fue subiendo la tasa de interés para combatir la inflación más alta en 40 años, ¿sí? Recordemos que tocó un pico de 9 y pico por ciento, y la Reserva Federal aplicó una política monetaria muy, pero muy contractiva, lo cual terminó generando un impacto negativo sobre todos los asset class, sobre los bonos y sobre las acciones. ¿Y eso cómo podemos trasladarlo a lo que nos pasó acá? Sobre todo teniendo en cuenta, bueno, todos los condimentos locales que tiene el mercado financiero en Argentina, que le suman a toda esta ola de, bueno, de endurecimiento de política monetaria que hubo en el exterior a partir del crecimiento de la inflación. Bueno, hay que separarlo, me parece, porque por un lado, la renta fija argentina sí sintió el embate del contexto internacional adverso. Es cierto que en este último mes, desde julio más o menos, pero desde octubre sobre todo, viene recuperándose bastante bien la deuda. Sin embargo, en el acumulado del año estamos viendo caídas de más del 40% para los bonos argentinos, un poco en línea con el resultado que están teniendo los bonos de mercados emergentes, que caen 20% este año. Argentina, con más volatilidad, cae más también. Pero bueno, ha estado mucho peor si no fuese por esta recuperación de este último tiempo. Sin embargo, mirado desde el punto de vista de las acciones, la renta variable argentina ha tenido un performance muy, pero muy superior a lo que es las acciones en Estados Unidos, con ganancias cercanas al 20% en dólares en promedio, cuando Wall Street del S&P estuvo cayendo, bueno, casi un 20%. Así que hay que separar las dos cosas por separado en la renta variable respecto de la renta fija. Y ahora, ¿quién ganó este año? ¿El que invirtió en dólares? ¿El que invirtió en pesos? ¿Quién fue el que sacó una mejor ventaja? Bueno, claramente el que tuvo acciones argentinas en pesos está teniendo ganancias muy, pero muy abultadas. Habrá que ver en qué acción puntualmente, pero uno encuentra ganancias de 120, 100 y pico por ciento en muchas de las acciones en moneda local. En dólares depende el timing, ¿no? También, pero bueno, también en dólares las acciones tuvo alguna buena dinámica, y en bonos, bueno, habrá sentido el impacto sobre la volatilidad internacional. Así que si tuviste una cartera diversificada y pudiste pegarle, quizá pudiste haber tenido un buen resultado. Pero fue muy protagonista en los últimos años. Los CDRs, por ejemplo, este año no tuvieron un buen rendimiento, justamente producto del contexto internacional. Pero estamos terminando este año, se abre un nuevo año y estamos en valores distintos respecto a donde estábamos el año pasado.
O sea, si el mercado cae un 30% como el Nasdaq, un 20% con el S&P, el año pasado estábamos arrancando el 2022 con máximos históricos. Hoy es otro cantar. Lo mismo con los bonos, ¿no? Los bonos que caen 20% este año a nivel global, estamos en valores mucho más atractivos para armar un portafolio para el año que viene respecto a lo que estábamos en enero. Ahora, pensamos en bonos que cotizan en dólares, bonos que cotizan en pesos, bonos con ley extranjera, bonos con ley argentina, digo, porque hay mucho condimento para tener por delante y muchas cosas para pensar, ¿no? Por un lado, lo que decíamos recién, lo que tiene que ver con el escenario financiero, que sabemos que el año próximo va a ser complicado todavía, teniendo en cuenta la política monetaria que está aplicando no solo Estados Unidos, sino también Europa, el Banco de Inglaterra. La mayoría está siguiendo por la misma línea, pero también tenemos que tener en cuenta que vamos a tener un año electoral en Argentina, ¿no? Y eso te genera un riesgo extra, si se quiere, ¿no? Bueno, a ver, pensando un poco en las inversiones para el año que viene, hay que, como siempre, dividirlo en dos patas. En la parte de dólar y en la parte en pesos. Y en ese mismo sentido también habrá que dividirlo en qué plazo estamos hablando. Porque como bien vos decís, tenemos un evento electoral, que eso divide las aguas para las inversiones también. Si vamos a lo que es en deuda, inversiones en dólares, hay varias alternativas que obviamente el mercado está incorporando como una opción. Punto número uno, los bonos hard dólar. Los bonos en dólares son hoy una oportunidad por varios motivos. Primero, para buscar cobertura cambiaria, ¿no? Que claramente han sido una vía para tener portafolios dolarizados. Los bonos, tanto de ley local como de ley internacional, han sido utilizados como un instrumento para estar dolarizados. También contextualicemos que estamos en un contexto de cepo cambiario muy duro, y ahí los bonos en dólares zafan dentro de lo que uno podría utilizar para cubrirse de una suba del dólar. Así que no están dentro del menú de las prohibiciones que ha implementado el gobierno para contener el tipo de cambio o evitar la dolarización. Así que los bonos en dólares pueden ser una opción. Ahí también dependerá qué plazo uno quiere invertir, pero bueno, claramente el mercado vio ahí como una oportunidad. También depende del contexto internacional. Los bonos en dólares han dependido en cierta manera de las variables internacionales, de la dinámica de los bonos de mercados emergentes y la dinámica del futuro de la tasa de interés. Parecería que los bonos en dólares argentinos dependen más de la inflación de Estados Unidos que de las variables locales, por su relación que están teniendo con la renta fija internacional. Pero bueno, claramente, por los rendimientos y por las paridades donde están hoy, junto con una cobertura cambiaria, los inversores se encuentran hoy en los bonos en dólares como una oportunidad estar dolarizado y tener los dólares trabajando. Ahora, no tanto en los bonos que está emitiendo las letras, sobre todo que está emitiendo el gobierno, ¿no? Porque, digo, tenemos por delante una cantidad de vencimientos sideral, ¿no? Claro. Bueno, ahí saltamos a lo que tiene que ver con los bonos en pesos. La verdad que ahí hay un gran problema, una gran duda respecto al mercado sobre los vencimientos. Y ahí nos metemos también de lleno a lo que tiene que ver con la parte del evento electoral que vamos a transitar el año que viene. Yo también ahí a Agus le pasé un gráfico sobre los vencimientos, y uno observa que tenemos más de 1 billón por lo menos de vencimientos por mes. La verdad que es por lo menos inquietante, ¿no? Porque es mucho lo que vence. El mercado no quiere tener deuda del tesoro en pesos, y entonces es como que hay cierta duda respecto de la capacidad que va a tener el gobierno para rolearlo. Ahí yo le pasaba, como te digo, mira, por ejemplo, en enero, ahora que arranca, 1.1 billones de pesos vence, o sea, un millón de millones vence en enero. Lo mismo en febrero, en marzo, 2 millones de millones. Pero el momento más complicado es julio, 3 billones de pesos, o sea, 3 millones de millones. Justo en la antesala de las primarias, ¿no? Claro, bueno, entonces eso te está hablando de un entorno muy adverso para lo que tiene que ver, es algo que uno tiene que incorporar en el mapa a la hora de invertir en pesos. Porque claramente el factor de la debilidad que eventualmente pueda llegar a enfrentar la deuda en pesos o el estrés
producto de los vencimientos, es un tema que va a generar volatilidad para las inversiones y también para el tipo de cambio, porque si el gobierno no logra rolear todos esos vencimientos, lo que no rolee lo tiene que emitir. Claro. Y si se emite, bueno, en definitiva te va a generar más presión inflacionaria y cambiaria en adelante. Como si no tuviéramos suficiente ya, ¿no? Vamos recibiendo ya las primeras preguntas, les recordamos a todos que pueden ir formulando sus preguntas y las vamos a ir contestando en la medida de lo posible con Julián. Dicen, hola, gracias por la charla. Hace unos días se hablaba del fin del carry trade por aumento del riesgo en la deuda de letras en pesos. ¿Hasta cuándo se puede aguantar? ¿Cuándo se vuelve insostenible el pago de deuda en pesos del Tesoro que no podrá rolear? Bueno, es una buena pregunta. Yo creo que, si me preguntas a mí, no como un consejo de inversión, pero yo creo que el carry trade puede durar un poquito más. Ajá. ¿Por qué? Porque el Banco Central prometió que va a mantener la tasa en 75%. Eso te da una tasa efectiva, o sea, al fin del mes, del 6 y pico por ciento, 6,3% aproximadamente. Combinado con un escenario de inflación que está cayendo o que está apuntando un poco más a la baja, el mercado proyecta una inflación del 5, 5,5% para diciembre, eso te da una tasa real de casi un punto porcentual. Sí. Así que tenés positiva, ¿no? Entonces tenés tasas que invirtiendo en pesos le ganás a la inflación. Acá la clave pasa por la parte cambiaria y eso es lo más preocupante. Pero ahí también tenés un condimento a favor que en esta época del año la demanda de pesos tiende a incrementarse por gastos de las compañías, de la gente para afrontar los gastos de fin de año, etcétera, ¿no? El aguinaldo, demás. Entonces eso también te genera como un eventual de cierta quietud en lo que puede ser el tipo de cambio. Entonces el carry trade puede eventualmente durar probablemente en mitad de enero, comienzo de febrero, pero ahí, como dice el suscriptor, empieza a verse con más preocupación la presión que puede generar sobre el tipo de cambio el stock de vencimiento de pesos. Porque nuevamente, si el gobierno no logra tener buenos resultados, ahí puede trasladarse ese traspié eventualmente, esperemos que no, pero un eventual traspié puede generar impacto inmediato en el tipo de cambio, que es la parte más sensible. Y ahí el carry trade, si el dólar se dispara, terminará perdiendo. Sí, porque así como ahora se necesitan más pesos para llegar a fin de año, para poder hacer los pagos en las empresas, del aguinaldo, inclusive de los bonos, ¿no? Que acaba de anunciar el gobierno, en verano comienza a crecer mucho más la demanda de dólares para el turismo, ¿no? Con lo cual ahí empieza a revertirse un poquito la curva, ¿no? Totalmente. Hay un tema también que habrá que ver, la sequía y el ingreso de dólares. Sí. Porque, digo, pensemos que todos los meses de entrada el central tiene que emitir 600.000 millones de pesos para pagar intereses de las LELIQs. Con lo cual tenés siempre un stock permanente de pesos que están siendo emitidos. Si en paralelo no tenés un ingreso de dólares, bueno, el mercado te ajusta por precio y entonces tenés más presiones cambiarias e inflacionarias, ¿no? Tal cual, tal cual. Hablabas del aguinaldo y nos preguntan, ¿qué conviene hacer con el aguinaldo? A corto plazo, ¿se espera que vaya a ganar la tasa en pesos o la suba del otro, en este caso del dólar? Bueno, un poquito lo hablamos, ¿no? Si fuese del corto plazo, yo creo que hoy el corto plazo en Argentina es extremadamente corto plazo, pero creo que como un punto de antes y un después habrá que ver también qué pasa, insisto, ya a mitad de enero en adelante, sí. Ahí la cosa empieza a tener más signos de pregunta respecto a lo que tenemos hoy, ¿no? Y pensemos, ¿no? 1 millón de millones de vencimiento todos los meses. ¿Y acá cuál es el tema? Que el sector privado no quiere bonos en pesos y no quiere pasar la parte, digamos, saltar la ventana electoral. Entonces hay una acumulación de vencimientos muy, pero muy fuerte, y encima el gobierno no está teniendo la capacidad para rolear después de las elecciones. También ahí le pasé un gráfico a Agustín, si no me equivoco es el número 3, en donde está mostrando a cuánto plazo rolea el Tesoro. Y estamos roleando al plazo más corto, por lo menos en los últimos meses, a menos de 4 meses. Entonces, eso implica una concentración de vencimientos muy fuerte, y para el Tesoro estamos en un momento muy difícil como cualquier emisor, porque un emisor lo que quiere es emitir a tasas bajas y a plazos largos. ¿Y el Tesoro qué está haciendo? Emitiendo a tasas más altas y a plazos más cortos. Y los que están entrando en las licitaciones, convengamos que son los bancos públicos, ¿no? Exactamente. Bueno, se supo esta semana que el 75% del flujo de la última licitación, que fue muy buena para el Tesoro, el 75% fueron
de manos públicas, de los bancos públicos que desarmaron pases contra el Banco Central para ir a la licitación y darle plata al Tesoro. Si a eso le sumamos la plata que está poniendo el Banco Central para comprar deuda en pesos, entonces el 90% del financiamiento del Tesoro está siendo explicado por el sector público. Entonces, digamos, el privado no quiere nada el privado no quiere nada de lo que es el sector público. Y el año que viene vence mucha plata, de los cuales más de la mitad lo tiene el sector privado. A ver, volvamos a hablar un poquito de inversiones locales, de posibilidades de inversiones. Se habló mucho tiempo de los famosos fondos de money market. Vimos también que el mercado accionario fue este año una estrella, ¿no? Por lo menos tuvo alzas considerables. También está dando vuelta la posibilidad de obligaciones negociables. Contame un poco cómo ves el escenario para el año próximo. Bueno, los fondos comunes de inversión, los money market, como vos bien mencionás, son instrumentos de muy corto plazo. Sí. Es como una compañía o mismo nosotros que cobrás el sueldo o tus ingresos y sabés que tenés que pagar dentro de 10 días la tarjeta. Bueno, dejás la plata trabajando, tenés que hacerlo porque en un contexto inflacionario estás obligado, sobre todo en una inflación de 100%, tenés que hacer trabajar esos días, entonces lo pones en un money market que es suscripción y rescate inmediato. Sí. Así que ese sería. Ahora, para plazos más largos, ahí tenés otros instrumentos, los fondos T+1 o los fondos que invierten en SER, para plazos un poco más de mediano plazo, no tan extremo de corto plazo. Las acciones, como bien decís, fueron una estrella este año, en pesos. Le están ganando con ganancias mayores al 100%, le están ganando la inflación y mucho más que el dólar, que subió 50 y pico por ciento este año, o menos del 60%. Entonces, en pesos, haber tenido acciones en general fue muy positivo. Sin embargo, hay que ver qué acciones, porque el sector financiero, por ejemplo, no está teniendo un buen año. Las acciones del sector financiero no están teniendo un buen año. ¿Por qué? Porque el balance de los bancos está muy contagiado de la deuda en pesos del Tesoro. Claro. Entonces, el mercado ve indirectamente los problemas que hay en el mercado, los desafíos que hay en el mercado, en los vencimientos de deuda que tiene el gobierno, entonces le genera dudas sobre qué puede pasar, los riesgos de reperfilamiento, los riesgos de un evento crediticio, y eso complica o le pone un límite a la recuperación. Pero para aquel inversor que confíe o sospeche o crea que el gobierno va a ser exitoso en poder rolear los vencimientos de deuda en pesos, quizás habría que mirar mejor las acciones de los bancos, porque claramente están retrasadas contra el Merval y están retrasadas mucho más contra el sector energético, que en casos como, no sé, Vista, YPF, TGS, subieron más del 100% en dólares, ¿no? Así que están teniendo un año muy, pero muy bueno. Y también son acciones que se mueven mucho de acuerdo a la sensación política que hay en la sociedad argentina, ¿no? Si vamos a un escenario electoral en el cual las chances de, por ejemplo, Juntos por el Cambio, la principal alianza opositora, crecen para poder llegar a la presidencia, imagino que desde ese lado las acciones energéticas van a recibir otro envión, ¿no? Porque es lo que hemos visto en la elección anterior que ganó, en ese caso, Cambiemos, ¿no? Cuando se veía venir un plan en el cual se iba a, por lo menos, recomponer un poco más el cuadro tarifario, y eso empujó mucho las acciones del sector. Totalmente. Bueno, eso ocurrió, como bien decís, en el inicio de la gestión anterior, y también en paralelo uno ve que la dinámica de las acciones argentinas es un reflejo de lo que está pasando en Wall Street. ¿Por qué? Porque si hay un sector que termina positivo este año, es el sector energético. El ETF, o el índice que sigue las acciones del sector energético, sube 45% este año, mientras que el S&P cae 20% y el sector tecnológico cae 30%, como dijimos. Argentina es un reflejo de eso, porque Vista, YPF, el sector energético está con ganancias muy, pero muy abultadas, mientras que tenés que los ADRs que más caen son Globant, Despegar y Mercado Libre. O sea, el sector tecnológico cayendo y el energético subiendo, igual que lo que pasa en Estados Unidos. Bueno, habrá también que ver cómo impacta el nivel de actividad el año próximo a la hora de pensar en las acciones de diferentes sectores, ¿no? Porque atravesamos 3 años de gestión de Alberto Fernández con los tropezones, los problemas que hemos visto en materia económica, sobre todo en cuanto a lo que tiene que ver en materia inflacionaria, pero la actividad tuvo su progreso, en algunos casos un poco más rápido, en otros un poco más lento, ¿no? Obviamente el impacto de la pandemia fue muy fuerte en el comienzo, pero ahora entramos en una etapa en la cual lo observamos en el INDEC, en los últimos indicadores que dio a conocer, la actividad entró a retroceder. Por lo menos se planchó, hasta inclusive ha bajado algunas décimas.
Y para el año próximo, con la necesidad que hay de reducir el déficit fiscal y de cumplir con las metas con el fondo, ¿qué puede llegar a pasar con la actividad y cómo puede impactar eso en las acciones de las empresas, ¿no? Bueno, a ver, ahí pasa, la clave pasa por el gasto, Sí. ¿no? Si se va a emitir para las obras, para sustentar el gasto, etc. Creo que eso es una variable central. En el marco del acuerdo con el FMI, no debería aumentar el gasto, Claro. debería ser más bien prudencia fiscal. Veremos si políticamente el gobierno lo decide implementar o no. Pero bueno, sí, claramente estamos muy limitados con la emisión monetaria porque estamos en un escenario económico con una inflación del 100%. Entonces, el hecho de que la inflación esté tan alta, bueno, no le da demasiado margen al gobierno para poder hacer populismo en año electoral. Siempre, viste que siempre se crece los años pares, los años impares. Bueno, este año veremos que viene si es distinto o no. Pero bueno, claramente hay muchos desafíos por delante. Yo creo que el tema central el año que viene, que va a depender de las inversiones, es el tema de la deuda en pesos. Sí. Eso está en la cabeza. Además, fíjate, no solo la deuda en pesos, sino bueno, el cambio de gestión. Sí. Por ejemplo, hoy los inversores que apuestan a los bonos en pesos no quieren nada de 2022, 2023 ni 2024. Están pensando en bonos de 2026 para adelante. Ajá. ¿Por qué? Porque si va a haber algún reperfilamiento, ya sea el próximo año probablemente no, o por lo menos lo que especula el mercado, pero si va a haber un reperfilamiento va a ser en 2024, claro, apenas asuma el gobierno. Claro. Entonces, el mercado piensa, bueno, ante la posibilidad de ver a un reperfilamiento, probablemente los más sensibles sean los primeros vencimientos, 2024. Entonces buscan plazos más a mediano plazo, 2026 en adelante. Entonces, y además, ¿por qué? Porque operan con tasas más altas, los bonos SER de 2026 en adelante tienen tasas más altas, paridades más bajas, hoy el mercado lo encuentra como más atractivo. Y lo mismo pasa con, por ejemplo, las obligaciones negociables. Sí. Los inversores que invierten hoy en obligaciones negociables dicen, yo no quiero nada dentro de este gobierno, que le falta dólares, especulan con que el próximo gobierno no va a tener tantos problemas de dólares o menos probabilidad de ver algún evento crediticio. Entonces, también los inversores que apuestan a las ONs en dólares buscan plazos de mediano plazo, ¿no? También. Bueno, es una forma de buscar refugio, ¿no? También esto es ver en qué plazos se puede ir invirtiendo lo que uno va pudiendo. Este año va a ser fundamental, ¿no? Esto va a ser clave porque tenés, como te digo, el desafío electoral que viene asociado al vencimiento de la deuda en pesos, que un poco le genera un problema porque sí, no puede rolear largo. Claro. Y entonces, digamos, el timing, el plazo al cual uno va a invertir es fundamental. Con estos desafíos, el dólar se puede disparar en cualquier momento, si hay algún evento que no le guste al mercado. Entonces, otra vez, el plazo de inversión va a ser muy, pero muy importante. Vamos recibiendo alguna otra pregunta más. A ver, ¿bonos subsoberanos de provincias son arrastrados por el contexto nacional? Pregunta un suscriptor. Bueno, ahí el mercado ve lo siguiente. Ve un claro riesgo crediticio en el soberano, sí, que es el que le falta dólares. Sí. Debajo de eso encuentran mejor posicionado a los subsoberanos, a los provinciales, sí, que muchas provincias tienen muy buenos números fiscales. Tal cual. ¿Sí? Entonces ahí el riesgo es menor. Y hay otras provincias que tienen, no sé, regalías petroleras, etc. Entonces ahí el mercado lo ve mucho mejor. Y debajo de eso, o sea, con un mejor nivel de crédito, están las obligaciones negociables. Okay. Entonces, hoy son una muy buena alternativa porque tienen buenos rendimientos la deuda provincial. De todas maneras, yo no sería, y lo mismo para los ABN, no sería como que no buscaría uno puntual. Yo creo que lo mejor para esa pregunta es algún fondo común de inversión que se dedique a invertir en bonos provinciales, o incluso hay muchos que hacen un mix entre bonos provinciales y deuda corporativa, excluyendo el riesgo del tesoro, ¿no? O sea, nada soberano, subsoberano y corporativo. Con el riesgo que va poniéndole cada fondo a la cartera, ¿no? Eso es lo que va buscando cada uno, claro, haciendo ese mix que dice. Te agrego un dato. El tema ahí, el desafío más importante en ese tipo de inversiones, tanto en los corporativos como en los provinciales, sí, es el stock de reservas. Y es el tema de los dólares que puede tener cada emisor. Okay. De los dólares que le dé el Banco Central al emisor para hacer frente a sus compromisos. Sí, sí, sí. Muchos corporativos estuvieron roleando o reestructurando porque, bueno, el central los obligó de facto a hacer una reestructuración. Así que el tema de
cuántos dólares van a ingresar, el tema de la sequía, etcétera, puede ser un impacto que pueda generar como siempre el dólar en Argentina, sobre todo en los últimos tiempos, ¿no? Esta es otra pregunta. Pareciera que el gobierno entendió la necesidad de bajar un poco el déficit. Si hicieran un nuevo plan platita en el 2023 por campaña electoral, ¿el mercado soportará una inflación de más de 100%? Es difícil, ¿no? Bueno, yo lo vengo insistiendo, o sea, no acá en el diario, pero sí, bueno, en el programa de radio, bueno, en distintos espacios en donde hoy el Banco Central parece ser el Superman del mercado, el Superman de la economía argentina. Sí. Emite para todas las necesidades financieras que tiene la Argentina. Como bien dicen ahí, tuvimos el plan pandemia, que quizás fue el más justificado de todos. Después tuvimos el plan platita. Tuvimos el plan de comprar bonos en pesos en junio porque se trastabillaba la deuda en pesos, se hizo puré. El plan dólar soja 1.0. El plan dólar soja 2.0 y ahora el plan compra de bonos en dólares 2.0. Y es todo emitir y emitir y emitir. Mientras tanto, tenés un stock del ELIC que todos los meses te genera 600.000 millones de pesos de emisión como base. Entonces, creo que está bien la pregunta en decir, ¿soporta la economía argentina con una inflación de 100% más emisión monetaria? Bueno, probablemente te genere que la expectativa inflacionaria siga siendo alta hacia adelante, por eso el REN te proyecta una inflación del 100%. Para mí no soporta una inflación, no soporta más emisión monetaria, dado este contexto inflacionario y de tensión cambiaria también. Te agrego un escenario que se viene y que es el de la discusión por la coparticipación con el gobierno de la ciudad y la necesidad ahora de acatar el fallo de la Corte, le va a generar al gobierno un tema desde lo fiscal muy importante también, que hay que ver cómo lo atiende, ¿no? Bueno, si lo atiende con emisión, y ahí vas a tener presiones por otro lado, ¿no? Quizás habría que arbitrar, Walter. Quizás te dice, bueno, comprate un bono de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, señor. Comprate un bono de la Ciudad de Buenos Aires, probablemente se disminuirá el riesgo de default de la Ciudad de Buenos Aires si encuentra más ingresos. Sí, señor. Les recuerdo a todos que este espacio que estamos compartiendo con Julián lo van a poder ver también, aquellos que se perdieron una parte, lo van a poder ver en cronista.com, lo vamos a subir en un ratito nada más, para los que no vieron todo, para los que quieran verlo más adelante, puedan repasarlo, bienvenidos, y es un espacio en el cual Julián no solamente va a tener este streaming y tiene sus notas habituales, sino en el cual también tiene su podcast, tiene diferentes actividades, Julián, en las redes, y es siempre muy bienvenida. ¿Querés contarle un poco a nuestros suscriptores? Bueno, dale, nos pueden seguir todos los viernes a las 7 de la tarde, Aftermarket, por FM Radio Cultura. También ahí tenemos un canal de Spotify. Y después todos los días hacemos closing call por las redes, en Twitter, YouTube o bueno, todas las redes. Un cierre del mercado todos los días con el balance de lo que nos deja la jornada bursátil. Así que ahí está, esta es la propuesta de Julián, que obviamente vengan y síganlo acá, acá primero. Donde más información nos va a ofrecer. Una pregunta más, el cierre de importaciones sigue muy cerrado con la llegada de dólares del Fondo Monetario Internacional y del dólar soja. ¿Se prevé un relajamiento de importaciones en los próximos meses? Y bueno, a ver, lo voy a dejar a Julián que lo conteste, pero esto es un poco más macro que inversiones y se ve complicado el panorama, ¿no? Sobre todo por lo que viene diciendo Julián a lo largo de las últimas respuestas. Faltan dólares. Y si faltan dólares, no hay dólares para entregar. Con lo cual, que se relaje mucho el escenario importador es difícil de pensar. Por lo menos hoy hay que ver cuál es el resultado de este dólar soja y hay que ver qué pasa una vez que se agote este ingreso del dólar soja, ¿no? Porque el verano va a ser difícil también. Bueno, mira, si queremos pensar un poco un hilo conductor, si las importaciones se disminuyen, lo que en definitiva está ocurriendo es un impacto en el nivel de actividad, que de hecho el EMAE dio negativo. Exacto. Si cae el nivel de actividad, probablemente la recaudación sea menor. Si la recaudación es menor, entonces pesa más sobre el mercado de capitales la necesidad de rolear más, porque el Tesoro no encuentra otros recursos. O sea, el Tesoro se financia en el mercado y se refinancia con los impuestos. Sí. Si los impuestos caen porque cae el nivel de actividad, pesa más la presión sobre el mercado de capitales. Entonces, eso es un problema indirecto para el stock de deuda en pesos. Porque, digamos, tiene que rolear todo y más porque se le está cayendo la otra pata, que es el tema de los impuestos por la caída de actividad. Así que yo creo que el tema de importación es un tema a seguir, pero de manera indirecta pensando en las inversiones en pesos. Sí, hay que ver si hay algún otro dólar diferencial, como el que se ha explorado más allá del dólar soja, para que algunos sectores puedan recibir los insumos que necesitan y mantener el nivel de producción.
es un equilibrio demasiado finito el que se está haciendo mes a mes para poder avanzar, ¿no? Te tomo otro tema. Esto de los distintos dólares soja. El diferencial cambiario que existe entre el dólar soja y el oficial le genera una pérdida patrimonial al central por emisión monetaria que todo el tiempo hace. Sacamos un montón de notas y demás sobre el tema. Pero esto es impracticable hacia el futuro porque es más emisión de pesos. Es un deterioro patrimonial y más emisión de pesos permanentemente. Lo cual nuevamente, si bien incrementa el stock de reservas, aumenta más el pasivo del Banco Central por la emisión de pesos. Entonces, en definitiva, es muchos pesos que van a dar vuelta, que la cantidad de pesos, quieran o no, más allá de la orientación macroeconómica que uno tiene, la cantidad de pesos te ajusta por precio contra inflación o contra el dólar vía devaluación. Entonces, digamos, si hay más pesos en el futuro, a algún lado terminan fluyendo. Bueno, vamos a ir cerrando este espacio. La verdad que viene muy interesante la charla. Podemos seguir. Y hay mucha actividad de la gente. Pero no voy a dejar de hacerte una última consulta. Dentro de los CDRs, ¿qué sectores son recomendables en este momento? ¿Conviene estar pensando en corto plazo y de acciones argentinas? ¿O por el contrario, conviene ser más conservador con alguna ON en dólares? Bueno, un poquito lo que fuiste contando, ¿no? Bueno, mirá, con las acciones argentinas, caen 80%, 90% desde sus máximos históricos. Tenés lo mismo, lo tenés en Estados Unidos. Exacto. Tenés Disney. No estoy recomendando Disney, pero estoy mencionando, digamos, algunas dar un ejemplo. Disney, Facebook, Tesla, bueno, Meta, no Facebook, Tesla, qué sé yo, PayPal. Tenés acciones que están 70, 80% bajo. Bueno, ARK Funds, que está el ETF, el CDR ARK-K, el ARK Innovation, cae 80, 85% de su máximo. Entonces, vos decís, bueno, quiero encontrar valor en las acciones argentinas porque cayeron mucho, si esa es tu opinión de que pueden recuperar, tenés las mismas oportunidades en Estados Unidos con otro historial, con otro historial de rendimiento, con otro historial de riesgo, ¿no? Así que creo que hay que mirarlo. Hay muchos que dicen, bueno, puede ser momento de las compañías tecnológicas porque son las que cayeron mucho, o el sector financiero, aprovechando un escenario donde las tasas de interés se van a mantener altas el año que viene. Pero acá el tema central está en los riesgos recesivos. En Estados Unidos, en el 2023, el tema central va a ser qué tipo de aterrizaje va a encontrar Estados Unidos. Si el soft landing o el hard landing. Si vamos rumbo a un hard landing, probablemente ahí lo más conveniente sean sectores defensivos. Los Coca-Cola, los Walmart, los Procter & Gamble, quizás alguna acción del sector de salud, etc. Si uno cree que vamos rumbo a un soft landing, ahí quizás algo más agresivo con las acciones del sector tecnológico o algo más tipo sector financiero y demás. Dependerá mucho del view que tenga el inversor sobre el futuro del aterrizaje, si la Fed va a ser exitosa o no en lograr un aterrizaje suave. Veremos, ¿no? Veremos. Por lo pronto, ya digo, hoy hay datos, ¿no?, que están mostrando otro escenario en Estados Unidos y habrá que ver cómo termina la rueda, pero... Me habían preguntado sobre las ON. Exactamente. Yo digo siempre lo mismo. Yo no soy de elegir alguna ON puntual, porque tenés que conocer bien los fundamentals detrás de la compañía, tenés que conocer bien el nivel de cómo viene en general. Yo creo que lo mejor y lo más eficiente es que el inversor que quiere invertir en ONs, que busque un buen fondo común de inversión y que delegue en el especialista, en el manager, la selección de los créditos. Siempre asesorarse con alguien que entiende un poco más del tema. Totalmente. Que uno mismo nos va a ayudar, nos va a dar una cobertura mejor. Bueno, Julián, muchas gracias por compartir este tiempo. Gracias a ustedes por estar ahí. Como siempre, nuestra oferta forma parte de lo que queremos como periodistas y que queremos entregarles como miembros del Cronista a nuestros suscriptores. Una oferta especializada, una oferta con estos pequeños lujos que nos podemos dar, como charlar un ratito con Julián de inversiones, pero también con nuestras notas exclusivas para suscriptores y toda la oferta que les vamos a ir agregando a lo largo del año. Esta es una de ellas, el Cronista On Air, que el año próximo obviamente también estará para que la puedan disfrutar con diferentes temas. Inversiones será seguramente otro tema que volveremos a tocar porque hace parte de lo que nos pasa día a día, ¿no? Y de lo que todos nos interesa poder estar bien informados para que los pesos que tanto nos cuestan conseguir los cuiden. Por lo menos nos brindan un poquito más. Gracias, Julián. Gracias, Walter. Gracias a ustedes. Muchas gracias a todos.